Dile, Señor, tú eres poderoso. Sin ti no sé qué hacer, pero contigo, Señor, estoy seguro. ¿Cuántos pueden estar seguros en el Señor? Sabiendo que Él siempre cumple sus promesas. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Gloria a Dios. Levanta tus manos y vamos a orar juntos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por la alabanza. Gracias por la adoración. Gracias por esta danza tan preciosa, Señor. Gracias e importante. Porque glorifica tu nombre, Señor. Glorifica al Santo de Israel. Ahora dile, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sé que me vas a hablar. Siempre me hablas. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo delante de ti porque sin ti yo no puedo hablar una palabra que valga la pena, que pueda ministrar el corazón, pero habla a través de mí, habla a través de tu siervo, Señor. A través de tu siervo inútil, pero contigo soy útil. Constitúyame, Señor, tu boca en esta hora, aquí frente a este pueblo, el cual no soy digno de estar parado frente a él, pero por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Reprendemos, Señor, cualquier espíritu, Señor, ajeno a tu voluntad. Reprendemos cualquier espíritu de desidia, de desánimo, Señor, de adormecimiento. Reprendemos, Señor, toda obra de la carne, todo fruto de la carne, y declaramos victoria y bendición. Fuera de este lugar todo lo que no es tuyo, Señor. Todo, Señor, toda apatía espiritual la echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque tu Espíritu Santo está entronado en este lugar. Y tu presencia, Espíritu Santo, está aquí ministrando los corazones, usándome para hablar. Y ángeles de alto rango alrededor de este lugar. En este lugar, Padre, que al salir de este lugar todos puedan mirarnos y a simple vista detectar que hemos estado contigo y hemos sido transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso. Fuerte si es para Él. Alguien puede decir aleluya. Y otros que digan gloria a Dios. Dios es grande. Aleluya. Y el tema de hoy, bueno, como ustedes saben, la primera semana de este año lo dedicamos en primicias espirituales, dedicando nuestro tiempo aquí en la casa. ¿Cuántos fueron ministrados en esos tiempos? Amén. Yo quería que hubieran seguido 21 días, pero qué bueno es poder darle el primer tiempo al Señor. Y ahora en esta segunda quincena de este mes de enero comenzamos las primicias espirituales, económicas, por lo cual, como hicimos más énfasis, nos extendimos un poco más en las primicias espirituales, decidimos dejarlo para la segunda semana, para la primera semana de febrero, la entrega, el acto profético por las primicias. Y Liudi predicó sobre eso un viernes, yo también prediqué el domingo antes pasado sobre primicias, mucha gente entendieron, pero hoy vamos a hablar sobre primicias para aquellos que aún no se han concientizado en lo que es las primicias y para los que ya lo saben puedan reafirmar más su conocimiento. El tema, tuvimos un taller de matrimonios increíble el viernes pasado, gracias al Señor. Se hicieron muchos matrimonios, faltaron algunos, pero yo sé que el próximo viernes, aprovechen que son 2 nada más, va a haber una administración grande del Señor también para los matrimonios de esta casa. El tema de hoy, sin más preámbulo, antes que todo. Es un tema un poco metafórico,
¿Tienen frío? Aquí tenemos calefacción por todas partes, pero vamos a subir un poquito. El tema de hoy, ¿cómo es el tema de hoy? Antes que todo. Antes que todo, aleluya. Dile que está a tu lado, antes que todo. Y ahora que está a tu lado, pregúntale qué cosa es antes que todo. Entonces ahora tú le respondes, tranquila, dile tranquilo, y el pastor lo va a explicar. Díselo así. El texto principal está en Mateo 6:33. Y aquí en esta iglesia, en estos últimos tiempos, hemos hablado mucho de este pasaje que está en Mateo 6:33. Porque es un pasaje primordial. Yo creo que es la fórmula o la ecuación para ser prosperado. Y cuando habla de ser prosperado, no solamente es económicamente. Sino también en el ámbito espiritual. Dice así: más buscar, en segundo lugar, no me equivoqué, era para ver si usted está entendiendo. Más buscar primeramente el reino del trabajo, de los bonos de fustal, del gobierno, de negocios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A Dios le agrada la justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo demás que necesitamos será añadido. La Biblia dice también que si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, bueno, que es lo mejor que tiene en el cielo, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? ¿Hay algo más importante que Cristo? Absolutamente. Cada inicio de año trae decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Planes, metas, presupuestos, sueños. Y también con eso vienen preocupaciones. ¿Es así o no es así? Sin darnos cuenta, muchas veces lo primero que organizamos es la agenda. Algunos ni eso. El dinero, los compromisos, y dejamos a Dios para después. Pero el reino de Dios no funciona por añadiduras humanas, escuche bien. De ninguna manera el reino de Dios funciona, trabaja por añadiduras humanas, sino por prioridades espirituales. ¿Cuántos han organizado ya sus prioridades para este año? No hay amén. En la Biblia lo primero siempre le pertenece a Dios. Porque lo primero declara quién gobierna nuestras vidas. Lo primero, escuche bien, declara quién gobierna nuestras vidas. Poner a Dios en primer lugar no es un eslogan cristiano, no es un cliché. Poner a Dios en primer lugar es un principio, escuche bien, un principio espiritual que ordena todo lo demás. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, Dios nunca acepta el segundo lugar. De ninguna manera. Éxodo 20:3 dice: no tendrás dioses ajenos, dioses con minúscula, dioses ajenos delante de mí. Y dioses ajenos pueden ser ídolos, estatuillas, estampillas, San Lázaro, que salieron de una parábola de Cristo. Bueno, no era una parábola como tal, porque menciona a Abraham. Y también ídolos a veces los despedimos para que vayan a la escuela los lunes en la mañana. Y a veces dormimos con ellos. Porque ídolo es todo aquello que tú pones en primer lugar. El ídolo es todo aquello donde tú depositas toda tu confianza. Y Dios no acepta de ninguna manera
que haya algo primero que Él. Y no es porque Dios sea egoísta, sino que Dios es la fuente de todas las cosas. Por Él vivimos, por Él estamos, por Él nos sustentamos y en Él tenemos la vida eterna. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Si alguien está pidiéndole a Dios una sanidad, pero está poniendo su confianza en los médicos, eso no le agrada al Señor. Porque Dios dice, no, va a estar compartiendo un poco para el médico, otro para mí. No, eso no es así. De ninguna manera. O alguien pidiéndole a Dios y a los santos. Eso. Santo es usted. Estamos santificados por la sangre de Cristo. Estamos escogidos en Cristo Jesús. Y hay una historia bien interesante, bueno, todas son interesantes en el libro de Reyes, que un rey llamado Asa, un rey que agradó a Dios en todo, al final de los tiempos, se enfermó de los pies y dice que puso toda su confianza en los médicos. Y dice que eso no le agradó al Señor. La confianza tiene que estar en Dios por encima de todas las cosas. ¿Alguien puede entender eso en este día? Entonces Dios nunca ha competido por espacios. Dios es el dueño de toda la tierra, del mundo, de su plenitud. El mundo entero habita delante de Dios. Yo no sé qué tipo de Dios es el que tú tienes proyectado en tu mente. Porque a veces podamos estar haciendo idolatría hasta en nuestra propia mente. ¿Cómo tú te imaginas a Dios? Te estás imaginando a un viejito con canas, barbas, un cetro en la mano, sentado en un trono. Puede ser que estés idolatrando a Dios. Dios lo es todo, en todo, por todo. Dice que la Biblia, el mundo entero está dentro de Dios, el Padre. Fíjate tan grande que es Dios el Padre, que se tuvo que manifestar a través de su Hijo Jesucristo, que es Dios mismo. Se tuvo que manifestar a Él porque de qué manera el Padre iba a entrar al mundo. No, el mundo no puede sostener a Dios. El mundo entero está dentro de Dios. Dios lo abarca todo. Si el mundo fuera, si Dios estuviera dentro del mundo, dentro del espacio de lo que existe, hubiera algo más grande que Dios. Y no hay nada más grande que Dios. Dios es el único digno de ser alabado, de ser glorificado. Y cuando Él se manifiesta a Cristo, dice la Biblia que el que ve a Dios muere inmediatamente. Por eso se tiene que manifestar a través de Cristo. Y cuando Él se manifiesta, Cristo se le apareció ahí. Dios se aparece de la manera que Él quiere. Se le apareció a Juan, el discípulo amado, aquel que se recostaba en su pecho. Y cuando lo vio de tanto poder y esplendor, Juan cayó desmayado. El que se recostaba al pecho del maestro cayó desmayado de tanto poder. ¿Sabe por qué? Dice que era algo tan grande, tan inmenso. De su boca salía una espada aguda que es la palabra de Dios. Todo el libro de Apocalipsis es símbolo. No siga creyendo en las religiones arcaicas, drogas que aún están tomando literalmente el libro de Apocalipsis. Y lo ve y dice que ojos como llamas de fuego. Su piel, su cuerpo, sus piernas, dice, eran como el bronce ardiendo, fundido. Y dice que cayó completa, su pelo era como blanca lana. Y cayó desmayado. Tuvo que un ángel revivirlo. Entonces, mira, Dios nunca compite por espacio. Dios es el dueño de todo, el creador de todas las cosas. Él es, después de Dios ni nada. Está en su trono alto y sublime y a la vez ocupa todo el espacio, porque está en todos los lugares. Entonces, Él no se conforma con ser importante. Hay quien dice, ay, Dios tiene amor, Dios tiene poder. Dios no tiene ni amor ni tiene poder. Dios es amor y Dios es poder. Dios es la fuente de todas las cosas. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es poder. Si estamos libres por esa sangre, ya podemos entrar confiadamente hasta el trono de Dios. Tenemos que cambiar nuestro vocabulario, porque eso, sin darnos cuenta, minimiza a Dios. El Dios que usted vino a adorar aquí en este día es un Dios todopoderoso.
que todo lo ve, todo lo puede, está en todas partes. Aleluya, no hay quien lo engañe. Sabe el pasado, presente y futuro. Fíjate que la Biblia está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Génesis establece algo, incluso el pecado, y Apocalipsis lo destruye. Aleluya. Entonces, Dios nunca ha competido con el espacio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Él no se conforma con ser importante. No. Él exige ser primero. Él exige ser prioritario. Pero no es para beneficio de él, insisto en esto, sino para nosotros. ¿Alguien puede decir para mí? Cuando Dios ocupa el primer lugar, escuche bien, las decisiones se alinean. El corazón se ordena. El corazón es el centro de la voluntad del alma, no se equivoque. Tiene relación con el corazón físico, pero es el centro de la voluntad del alma. La provisión fluye correctamente. Lo que necesitamos fluye correctamente. Y si no fluyera, Dios te va a dar el contentamiento para poder, y la fuerza para poder resistir. Porque tampoco las provisiones económicas son símbolos de prosperidad espiritual ni de unción. Porque hay que tener mucho cuidado, porque en estos últimos tiempos han venido corrientes disfrazadas de religiosidad. Mucha gente quiere tener, estar en una iglesia, o aunque no se hable la palabra de Dios, porque Dios en muchos púlpitos no se está hablando la palabra de Dios últimamente. Está hablando cosas motivacionales y cosas de hombre y cosas. Y alguna gente dice, bueno, estoy ahí, por lo menos estoy en lo de Dios. Y no es así. Ahora tú ves que alguien hace algo y tiene un matiz que parece cristiano. Hay canciones que se están cantando en los púlpitos que no glorifican a Dios. El culto es para exaltar a Dios, siempre lo digo. Hay canciones ahora que parecen muy modernas y le gusta a la gente. Hay una hora que se llama Mujer de Guerra, Mujer del Altar, está muy bien para escuchar en el carro, para animarte, para que tu alma sea un poquito. Pero ¿usted cree que usted, si canta esa canción aquí, va a glorificar a Dios? Aquí se viene a exaltar a Dios, a glorificar su nombre. Venid, el culto lo establece Dios. Venid, adorémonos, prostrémonos delante de su presencia, dice la Biblia. Y toda la Biblia es inspirada por Dios. Es Dios quien habla a través de David, de Moisés, etc. Ahora hay una anciana por ahí que se llama Candela, no sé qué, de República Dominicana, que Marta Candela, que está llenando estadios, está llenando por una canción que no tiene, irrelevante, pero la gente cree que eso lo están invitando a iglesias. Hay que tener cuidado con esta corriente. La gente está buscando mucho crecimiento grupal y crecimiento también económico. Mira, uno tiene que enfatizarse en el crecimiento espiritual y que lo que haya sea con calidad. Cristo se enfatizó solamente a instruir a 12 personas. A 12, después hubo 120. En cierta ocasión Cristo trajo unas palabras duras, confrontativas, porque el Evangelio confronta. Y Pedro le dijo, los discípulos llegaron y le dijeron, maestro, se te están viendo la gente porque tu palabra es muy dura. Y Cristo dijo, ¿quieren eso ustedes también? Y dijo, no, Señor, ¿dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y Cristo tuvo que confrontar a esa gente y le dijo, mira, ustedes, maestro, ¿cómo tú llegaste hasta aquí? Te estábamos velando y nos vimos cuando pasaste el río, el lago. Dice, maestro, tranquilo, ¿para qué me buscan? Dice, estamos preocupados. Dice, no, ustedes me están buscando porque ayer los alimenté. Ustedes están detrás de los panes y los peces también. Ahora, de lo que tú tienes que comer, sabes que tú tienes que comer, de alimentarte, en vez de estar enfocado nada más en la comida material que va a la letrina. ¿Sabes qué? En comer el pan de vida. El maná que cayó del cielo, ese soy yo. Aquello era un prototipo. Yo soy el arquetipo, yo soy la sustancia, aquello era una sombra. Y ellos dijeron, oh, ¿cómo comerte? No, ya, este está loco. Tranquilo, nos vamos a ver después. Sí.
Y Cristo nunca llegó y estuvo ofreciendo, mira, vamos a decir que le voy a dar el carro del año. Aunque le voy a decir, la obediencia y el alineamiento trae bendición. Pero ¿qué tal allá en África? Los hermanitos que no tienen que comer muchas veces, pero Dios nos sustenta de cierta manera. No tienen los zapatos que tenemos nosotros, van quizás descalzos al culto, con un huequito, pero cuando llegan ahí adoran a Dios porque su mirada la tienen puesta en el galardón, en lo espiritual. A Pablo el Evangelio le acomodó la vida. Es un interrogante que hago muy interesante. A Pablo el Evangelio le empeoró la vida. Le trajo más problemas, cosas. Viéndolo desde el punto de vista humano. Viéndolo desde la perspectiva humana. Si tú lees la Biblia en Corintios, dice Pablo tiene un listado ahí, que tú dices, wow, si eso es ser cristiano, en desvelo, en ayuno, en desespero, azotado, perseguido, y para más, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. A Pablo, viendo desde el punto de vista humano, no le benefició el Evangelio. Pablo era de una familia acomodada en Cilicia, Tarso, estudió a los pies de Gamaliel, adinerada. ¿Sabe por qué Pablo pudo resistir y pudo seguir adelante hasta el final, hasta entregar su vida por Cristo, por el Evangelio? Porque su mirada estaba puesta en lo eterno, no en lo material, no en lo humano. Por eso él pudo decir confiadamente, antes todo aquello que para mí era ganancia, hoy lo tengo por basura por amor a Cristo. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vivo Cristo en mí. Tú tienes que comenzar a ver las cosas desde la eternidad y no desde tu perspectiva humana. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, cuando Dios, oye, está el Evangelio de la prosperidad. En la Biblia hay que hablar de prosperidad también, porque está. Pero hay que hablar también de santidad, de oración, de ayuno, de responsabilidad, de obediencia. Y también de progreso. Que tú vas a demostrar que tú eres eso se enseña por ahí. De que eres una agente espiritual con los progresos que tienes en la vida, con el dinero, con el negocio que tienes. Entonces no narcotraficantes, y los artistas de Hollywood, drogadictos, que después se quitan la vida porque llegaron y vieron que ahí arriba en la cima no hay nada más y tienen que refugiarse en la droga. Porque no hay riqueza más grande que tener a Cristo en el corazón. Sea aquí, sea en África, sea en Asia, donde están perseguidos, Cristo en el corazón, en Él estamos completos. Y cuando uno se concentra en Cristo y mira a Cristo y sigue buscando de Cristo y sirviéndole, yo te voy a decir, Dios nunca te va a dejar avergonzado. Dice la Biblia que Dios le da lo mejor del trigo a quienes lo honran y lo ponen en primer lugar. Cuando Dios es lo primero para nuestras vidas, su favor nos acompaña. Donde quiera que vamos, y va delante de nosotros abriendo camino. Aunque alguien que ame a Dios entre a un quirófano, Dios entrará con ellos. Dios tomará el control de la mano de los médicos. Dios estará con él y lo sacará en sus manos también y le dará la victoria. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. No es que no lo vas a pasar. Porque también está el Evangelio de para de sufrir. Hasta que tengas el primer problema y ya te desanima. El asunto y lo más importante es que Dios estará con nosotros. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nunca viste a Cristo diciendo, mire, te voy a dar el carro del año, la casa, aquello y lo otro. Con mi causa van a ser perseguidos. Con mi causa van a ser vituperados.
por mi causa van a morir. ¡Aleluya! El que no tome su propia cruz y me sigue, no es digno de mí. Que ama padre, madre, hijo, más que a mí, no es digno de mí. Y no quiere decir que despreciemos a los nuestros, que no amemos la familia. Quiere decir que amemos a Dios primero. Y cuando amamos a Dios primero, amamos a nuestra familia de una manera más madura, más consciente y más profunda. Aleluya. Ahora los velorios de la gente mundana, ¿en qué se convierten? En borracheras. Se compadecen ni siquiera del occiso y está ahí. Sin embargo, los cristianos, cuando la persona que murió, un familiar, no es cristiana, le duele porque va a pasar, sabemos dónde va a pasar la eternidad. Y cuando muere alguien que es cristiano, wow, llegó a los brazos del Padre. Un día nos volveremos a ver. Aleluya. Cuando Dios es lo primero para nuestras vidas, su favor nos acompaña. Él abre puertas. Donde quiera que estemos, siempre Él va a buscar un aditamento, alguien, algo, un instrumento para que nos guíe. Cuando Dios no es lo primero, aunque hayan recursos, hay desorden. Aunque hayan recursos, es como echar todo por la borda o el saco roto. Hay quienes no le dan a Dios lo que tienen que darle a Dios, pero Satanás se lo saca, se lo va a, es una ley que no falla, se lo va a sacar por otra parte. Interna Revenue te va a cobrar de más, te van a quitar el seguro, algo, el carro, no sé qué. Y de cierta manera vas a dar más de lo que tenías que dar en la obra de Dios y no vas a tener resultados para el galardón. Eso es un negocio muy malo. La crisis del pueblo de Israel nunca fue por falta de provisión. Nunca, porque Dios hasta en el desierto le dio maná, le dio agua, codornices. Nunca proveyó columna de nube en el día, columna de fuego en la noche para que no pasara mucho calor, para que no... Lo que pasaba en el pueblo de Israel era un orden, era un desorden, era que no tenían las prioridades en orden. Por eso cuando entraron a la tierra prometida, que Dios le dijo varias veces, cuando entren a la tierra prometida, no se olviden del Dios que los introdujo aquí. Yo sabía por qué se lo había dicho. Y Dios trae cristianos de allá, de otro país, lo trae de allá, donde no tenía nada, donde no tenía, y allá es muy fiel. ¿Sabe por qué? ¿Qué yo he podido detectar de esa cosa, por ejemplo, de la isla de Cuba? Que mucha gente buscaban de Dios ahí por necesidad, para que Dios les supliera. Eso era algo parecido a lo que estaban buscando los panes y los peces, ¿no es así? Para que Dios les supliera. Hay iglesias que están llenas de gente. Ahí cuando crucificaron a Cristo, había unos jugadores de dado ahí jugando al pie de la cruz, rifándose el manto del Señor, rifándose. Y hay muchos cristianos en las iglesias que se están rifando las sandalias del Señor, el manto del Señor, la casa, el carro. Sin embargo, cuando uno glorifica a Dios, cuando uno busca a Dios, cuando uno adora a Dios y le sirve con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda el alma, Dios nunca te va a dejar. La crisis del pueblo de Israel no fue por escasez, no fue por nada, fue por falta de prioridad. Todo sucedía porque ponían su corazón en la riqueza, en las cosas materiales. Hay gente que llegan de allá y empiezan aquí de donde vengan. Y se enfocan en el trabajo. Y van al culto si no hay overtime. ¿Usted cree que Dios puede estar contento con eso? Que tú tu tiempo, que tú lo debes dosificar
Pero ahí también tienes que tener a Dios en primer lugar. Y es para si sobra. A Dios no le agrada la sobra, hermanos míos. A Dios le agrada lo primero. Y si no es lo primero, no le des nada. Dios tiene mil maneras, millones de maneras de sustentar su obra aquí en la tierra. Y dice la Biblia que Dios le da semilla ¿a quién? Al que siembra. Siempre le va a dar semilla al que siembra. Nunca al que siembra. Dios tiene instrumentos que los usan para sostener su obra. Entonces, ellos entraron a la tierra prometida y cuando entraron, se olvidaron de Dios que lo introdujo. Se concentraron en las fuentes de provisión, o sea, y se olvidaron, mejor dicho, se concentraron en la provisión y en las cosas materiales y se olvidaron de la fuente de la provisión que es Dios. El principio de las primicias es lo primero. Revela dónde está tu fe. El principio de la primicia es lo primero y revela dónde está tu fe, dónde está tu corazón. Proverbios 3, 9 al 10 dice: honra a quién, a Jehová, con todos, todo. Porque hay quien dice, no, la ley, mucho lo que daban era la cosecha, lo que... Imagínate que usted venga aquí para la primicia con un carretón de boniato. Los que no son cubanos, Nancy, tú sabes ya, Nancy cubano. Sí, es cubano. No, está bien, también si tuviéramos finca y toda esta gente, partimos boniato, no solamente aquí al vecindario entero, porque es todo lo que llega a nuestras manos, todo lo que nos bendice. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. ¿Qué produce tu trabajo? Frutos económicos. Y serán llenos. Fíjate que es una promesa con, mejor dicho, un mandamiento con promesa. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aleluya. Entonces, las primicias no son un invento moderno. No. Ni una estrategia financiera también, porque hay quien cree que es un negocio. Son principios espirituales eternos. La primicia es un principio de honra, no de obligación doctrinal. La cuestión de la primicia no es un aspecto doctrinal, damas y caballeros. Si es de la ley, o de la gracia, o si era para los judíos, o para los gentiles, las primicias son principios de honra, de darle lo primero y mejor a Dios. Al dar nuestras primicias, diezmo y ofrenda. El diezmo está instituido en Apocalipsis, en Génesis, antes que hubiera ley, antes que hubiera nada. Y dar nuestras primicias, diezmo, ofrenda, demostramos dónde está nuestro corazón. Dice la Biblia en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dale un fuerte aplauso, Señor. La primicia no es solamente un acto externo, sino una expresión de nuestra fe y amor por Dios. La Biblia dice también en el libro de Santiago que la fe sin obra es muerta. Yo amo a Dios, como digo yo siempre y le gusta a mi esposa. Dios conoce mi corazoncito de melocotón. Él sabe. Sí, Él sabe también que tú puedes diezmar, que tú puedes ofrendar, que tú puedes servir, que tú puedes evangelizar. No lo hace. Entonces es una fe sin obra. Y la fe sin obra es muerta. Y sin fe nadie agradará a Dios.
dar no se convierte en un sacrificio, sino en un privilegio. Hay algunos que quieren manipular su propia ofrenda, su diezmo, y dicen, ay, yo voy a darle al necesitado. Se creen los más religiosos que nadie. Voy a mandarla para allá, para aquella iglesia allá, para que cuando yo llegue me reciban como un Dios. Ay, buscando su propia gloria. La iglesia donde Dios te sembró, tienes también no voy a decir la obligación, sino la responsabilidad de aportar para ella, de ofrendar, de diezmar para que la iglesia. A Dios le plugo de esa manera. Dios puede hacer llover maná del cielo, puede hacer caer, pero a Dios le gusta que los propios hijos sustenten su obra. Este es el cuerpo de Cristo, somos miembros, los miembros sustentan el cuerpo. Cristo es la cabeza, seguimos trayendo los diezmos, las ofrendas a Melquisedec. Cristofanía, aparición de Cristo. No. Y hay algunos dicen, no, yo se lo mando. ¿Sabes qué tú quieres decir con eso? Que la persona necesitada, el familiar o no sé quién, es más importante que la iglesia. Entonces usted está dando para abajo. Usted da la ayuda, da la ofrenda. Dice la Biblia que el que da pobre a Jehová le presta. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Dios te lo va a devolver. Pero dice la Biblia que el que trae los diezmos al alfolí, Dios se lo multiplica. Trae los diezmos al alfolí y haya alimento, provisión en mi casa. Y abriré las ventanas de los cielos para bendecirle hasta que sobreabunde. Ahí está dando para arriba. Y cuando damos para arriba, hay bendición. Es como cuando tú pecas. No es lo mismo pecar contra tus padres que pecar contra un hermano, un menor, o un amigo, un primo. Cuando pecas contra tus padres, estás pecando para arriba. Cuando pecas contra los pastores, los líderes, estás pecando para arriba. Cuando pecas contra Dios. Aleluya. Así que cuando das, dice Cristo, cualquiera que le da un vaso de agua a uno de estos profetas por ser hijo mío, recompensa del profeta lo tendrá. Ay, ay, ay. O sea, las primicias es una cuestión de honra, diga honra. Y reconocer que de Dios vienen todas las bendiciones. Yo no sé tú, pero yo reconozco que todas mis bendiciones vienen de Dios, ¿sabes? Porque estoy en este país. Mira, yo te voy a decir, allá en el país, en la isla de Cuba, donde yo estaba, Dios nos prosperó también grandemente. Mi hermana, mi cuñado también nos prosperó, porque no importa donde uno estemos, cuando uno honra a Dios, Dios es el Dios de la riqueza, de lo imposible. Y si estamos aquí es porque Dios nos introdujo aquí. ¿Cómo no vamos a honrarlo a Él? ¿Cómo no vamos a glorificarlo a Él? Él es lo primero. Primicia significa darle a Dios lo primero, no lo que sobra. No lo que sobra. Y yo admiro aquí a un hombre que, y Dios, según Dios trata contigo, que Dios el cheque completo y lo da todos los años de su primer cobro de la semana, del año. Y su hijo está haciendo lo mismo, que comenzó a trabajar hace poco. Es tu trato con Dios. Yo no te estoy diciendo que haga eso, porque esto no puede ser impuesto, no puede ser obligado. Es lo que Dios ponga en tu corazón. Yo no quiero que nadie traiga una ofrenda, un diezmo, una primicia aquí por compromiso. No, de verdad te lo digo que no, y no es cliché. Usted traído espontáneamente. Dios está mirando tu corazón. Amén. Y la recompensa la va a recibir de Él. Y si tienes o no tienes, Dios lo sabe. Dios no te va a juzgar, ni nosotros tampoco. Tráelo con alegría. Dice la Biblia que Dios bendice al dador. Amén. Entonces, primicia significa darle a Dios lo primero, no lo que sobra. No es dar cuando todo esté resuelto. No es dar cuando nos alcanza. Es honrar a Dios antes, confiando en que Él sostiene el resto. Pregúntale a mi esposa, no ahora, desde que estábamos y Dios la usó a ella para bendecir mucho a la iglesia pentecostal donde estábamos, porque le dio una posición a ella para ser prominente. Y te voy a decir algo, siempre lo primero es para Dios. El regocijo grande mío es cuando recibo el dinero, yo no saco cuenta.
cheque para arriba. Esto, lo de Dios es de Dios. Venancio tiene el esposo que le dice gordo, que no es cristiano, no sabe leer ni escribir. Y dice que Venancia siempre es la primera que da, que Dios le ha sido vendido en la primicia. Dice que desde el año pasado las tenía y llegó ahí, porque ella sabe escribir ya, pero no, es vaga, no quiere seguir. Entonces me dijo, pastora, apúntame ahí esto, y qué regocijo. Dice, esto lo tengo guardadito. Y vi tantas cosas en el mall, porque a ella le gustan las cosas del mall. Si ven, y hace regalos de ahí. Me hizo un perfume, verdad que primero la bolsa tenía de todos los productos de Sedano y al final estaba el regalo. Y dice que el esposo le dice, oye, no caliente eso, darlo, si eso de la iglesia, darlo. Y motiva a Venancia a dar tiempo. ¿Sabe por qué? Porque él ve la bendición que entra a ese hogar retirado y como nunca le falta nada. Las primicias no compran bendición, declaran dependencia a Dios. Ahora, Abel entendió lo que Caín ignoró. Escucha bien, Abel, allá en Génesis. Génesis 4, 3, 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín, todos lo conocen, trajo del fruto de la tierra, diga, una ofrenda. ¿Tiene frío? Reparte una mantita ahí. Levante la mano. No lo quita, pero manda una mantita. Porque después la pastora me dijo, ven, agarra una mantita. Dale una a ella, a la otra. Porque después la pastora dice, no huele el calor. Voy a empezar. Levante la mano lo que necesita una mantita. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, diga, una ofrenda. Repítelo otra vez, una ofrenda a Jehová. Y Abel, diga, ¿y Abel qué trajo? Diga, pregunte, ¿Abel qué trajo? Tranquilo, no se apure, se lo voy a decir. Y Abel trajo también de los primogénitos. ¿Qué está hablando ahí? Lo primero. ¿Qué trajo Caín? Una ofrenda. ¿Qué trajo Abel? Lo primero. Lo primogénito de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjate que miró primero el corazón de Abel, pero no, y después su ofrenda, porque la ofrenda de Dios no necesita nada, el dueño del oro y la plata. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¡Ay, ay, ay! Ambos ofrendaron, ¿sí o no? Pero solo uno agradó a Dios. ¿Por qué? Porque Abel dio de lo primogénito y de lo mejor, mientras Caín dio sin prioridad, sin honra. Dios no rechaza la ofrenda, rechazó el corazón detrás de la ofrenda. Estamos hablando de un pasaje que está en el libro de Génesis, ¿es así o no así? Que no había, porque la gente se está empezando, pone YouTube y hay una cantidad de cicateros, como decía mi papá, de tacaños, de ley, están completamente anacrológicos ubicados, anacrológicamente mal ubicados. Porque el diezmo fue instituido en Génesis, con Melquisedec y Abraham. Estamos hablando de un pasaje donde no había ley. En el libro de Génesis están establecidas
todos los fundamentos, escucha bien, y principios que se desarrollarán durante toda la Biblia. Es decir, en este libro Dios establece los principios, patrones y verdades que luego se desarrollan, se confirman y se consuman en el resto de las Escrituras. Hasta el pecado se consolida ahí. ¿Dónde entró el pecado? Libro de Génesis. ¿Dónde desaparece el pecado? Apocalipsis. En Génesis empieza, en Apocalipsis acaba. ¿Alguien está entendiendo algo en este día? Aleluya. Se establece en Génesis, se desarrolla en el resto de la Escritura. En términos hermenéuticos, Génesis funciona como la ley de la primera mención. Y la primera mención en la Biblia es muy significativa. Aleluya. Dios establece algo una vez y luego no lo contradice, sino que lo desarrolla, lo amplía y lo perfecciona en el resto de la Escritura. Cuando damos a Dios lo primero, le decimos, confío en ti. Cuando tú traes la primicia a principio de año, tú estás diciendo, Señor, yo traigo esto porque sé que tú me vas a sustentar todo el año. Que mi confianza está en ti. Que tú eres lo primero, mi fuente, mi bendición, mi todo. El campesino, lo primero, la semilla que siembra, ¿cuál es? La escogida, la mejor. Y en referencia o según la semilla que coge, será la cosecha que va a obtener. ¿Qué tú estás sembrando? Aproveche de estos tiempos, porque aquí en la iglesia no hablamos mucho, no priorizamos mucho sobre esto. Las que recogen, la que dirigen la parte de instruyen al pueblo. Pero si alguien no quiere entender, es su problema. Le decimos, tú eres mi fuente. Le decimos, mi futuro no depende de lo que guardo, sino de aquel a quien honro. El cuarto punto, y son 5 y vamos adelantando, poner a Dios primero trae orden, no escasez. Amén. Ageo 1:5 al 10, lo iba a leer, pero no lo voy a leer. Está hablando ahí Dios al profeta que sus casas estaban bien artesonadas, todo tenía sus casas bien construidas, de cedro del Líbano, todo ahí. Y dice Dios, en mi casa asolada, destruida. Porque hay quien dice, ay, ¿por qué compraron esas luces? Si es lujo, no hay. No, esas luces son bien caras. Para Dios hay que darle lo mejor, lo primero. Esta tumbadora, todos estos profesionales, para Dios es lo mejor. Y la casa de ellos no falta nada. Porque casi siempre el que más critica es el que menos. Para Dios es lo primero y es lo mejor. Y estaba Dios confrontando a Ageo. Tienen de todo en sus casas bien amobladas, y la casa del Señor destruyéndose, las paredes llenas de huecos. Los reprendió fuertemente. Dice, por eso están teniendo escasez. Por eso he retenido la lluvia. Bueno, voy a leer hasta el final nada. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a sus propias casas, por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. La bendición se detuvo porque no tenían a Dios en primer lugar. El pueblo trabajaba mucho y ganaba poco, nada le alcanzaba. Tú me dices, Consuelito, una gente que tenía incluso un negocio que no veía el dinero, y estaba en contra del diezmo. Consuelito nos hacía esa. Porque es un principio. Es un principio. Dice la Biblia que los avaros no entrarán en el reino de Dios. Los diezmos, las ofrendas testifican
que tú no tienes codicia en tu corazón, que has vencido la codicia, que no tienes amor al dinero. Amor al dinero no es lo mismo. Amor al dinero que todo es para dinero, todo, y acá. No. Amor a Dios que nos da dinero. Y cuando tú amas la obra de Dios, tú tienes que, no, hay que nada, pero dárselo a la iglesia, a los pastores, tú vas a dárselo a Dios. Dios necesita algo. Es en la obra de Dios, a la iglesia de Dios. A veces lo damos, yo digo, en la propina empieza por 18%. Hay tantas maneras que cobran aquí, todo lo que es aquí ministerio, alcaldía, todo lo que hay. Esa gente no produce nada. ¿De dónde se sustentan? De nosotros. Y mira para qué estaban agarrando el dinero ahí, mira, USAID, ¿a qué dedicaba el dinero? Hasta para hacer transformaciones transgéneras allá en África y en no sé cuántas partes. Vamos a dejar eso en paz. No era castigo, era desorden espiritual lo que tenía ese pueblo. No es que Dios los castigue, es que si tú no te bañas, ¿qué va a pasar contigo? Oye, tápate la nariz, ponte la mascarilla, que no tengas gripe porque viene fulano. Si tú no haces lo que Dios te va a venir una consecuencia. Toda mala decisión trae una consecuencia. Tú te alimentas mal y ¿qué pasa a tu cuerpo? Tú honras a Dios y vas a recibir bendición, porque la honra trae bendición. Cuando Dios es desplazado, el dinero se va. El esfuerzo no rinde, las bendiciones se estancan. Pero cuando Dios vuelve al primer lugar, todo comienza a alinearse y llega la prosperidad. A principio que tú no diezmabas y comienzas a diezmar. Y eso el enemigo va a tratar de, para que tú no seas bendecido de verdad, va a tratar de atemorizarte como león rugiente. Pero tú sigue adelante. Someteos pues a Dios, resistan al diablo y de vosotros va a huir. Y la victoria, la bendición, la prosperidad y el galardón viene. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén en este día? ¿Cuántos dicen, pastor, yo estoy entendiendo? ¿Y quiénes son sinceros y dicen, pastor, no estoy entendiendo? Aleluya. Si no entiendes, ¿por qué no te da la gana? Hay una mesita también ahí. Muchas gracias a estas servidoras. Estamos hablando de primicia, ¿no es así? Y la primicia, sí puede. Habla de frutos. Habla de frutos, ¿no es así? Quiero mostrárselo pragmáticamente en una ilustración. Cuando es ilustrado, usted mira, usted oye, se le graba más. Tiene que hacer la palabra de Dios. Miren, ustedes van a ver. ¿Qué ustedes creen que sea lo primero que yo debo meter ahí? ¿No se ve? Bueno, vamos a subir para allá. Suave, por favor. Hay que echar poquito para atrás. Hay que echarle poquito más. Echa poquito. Bueno, miren, ¿qué debo meter primero? El arroz, ¿qué debo meter primero? Aleluya, la vianda. ¿Qué más? Lo primero que digo, gloria a Dios. Eso es un principio. Miren, sabroso. ¿Qué cosa es esto? Aguacate. ¿Y qué es? Una fruta. La gente cree que es una vianda. Una de las frutas más saludables. ¿Qué es esto? ¿Y qué es? Una fruta también. Otra fruta saludable. La gente cree que es vianda. Eso me enseñaron a mí cuando chiquito que era fruta. La manzana, la otra saludable.
Esto es, como le dicen allá en Congo, ¿no? En la zona de Oriente. Burro. Bueno, esto le dicen el burro, pero tiene otro nombre allí. Sí, en mi parte le dicen plátano macho. Pero este no es macho, este. Bueno, vamos a dejar esta afuera aquí. Ajo. ¿Cabe algo más aquí? Ah, porque están viendo aquí, ¿eh? Pastora, ven, agárrame el microfonito aquí. Se acabó para la cocina. Este arroz es amarillo porque es un arroz precocido. Me gusta a mí, pero a ella no le gusta. Entonces no puedo. No me desorganice la cocina. Wow, eso es abundancia, prosperidad. Estamos en primicia. ¿Vieron? ¿Qué cantidad de arroz cabe ahí? Porque no estamos en la boda. ¿Cuántos quieren casarse este año? Ustedes no dieron amén. Vamos a guardar este arrocito para tirarse. ¿Cabe algo más ahí? Ya ustedes saben ya ustedes saben, agua. H2O. Ahora vamos a cocinar esto. Avanzado el tiempo. No, y cabe más agua todavía. Cuidado con la mesa. Vamos a hacer un batido. Bueno, la pregunta es, si ustedes hubieran echado el arroz primero y el agua después, cabría la fruta no cabría. Cabría quizás un aguacate y un tomate, quizás lo demás no. Así pasa también con Dios. Cuando usted no pone a Dios de primero, lo demás no va a tener cabida. Pongan a Dios de primero y lo demás va a venir por añadidura. ¡Aleluya! ¿Cuántos han aprendido este día? Mujeres, llevan esto de aquí si pueden. Y que lo cocine. Santo, dale un fuerte aplauso, Señor. ¿Aprendieron algo? Aleluya. Y número 5, diga, número 5. Jesús reafirma este principio en Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen a añadidura. Jesús dijo, busquen primero el dinero o a Dios. Dijo, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás que necesita será añadido. El orden correcto produce el resultado correcto. Los músicos prepárense en 5 minutos. La añadidura nunca sustituye la prioridad. La aplicación práctica para este año es poner a Dios en primer lugar. Este año significa priorizar a Dios en el tiempo. Priorizar a Dios con las decisiones. Priorizar a Dios en la finanza. Hay quien no le suspenden el culto a no ser que estén cayendo raíles de punta. Viene gente y le dice, oye, te equivocaste, baby, pero tienes que ir conmigo para la iglesia. Eso es no negociar lo de Dios. Nunca negocies lo de Dios. Nunca, no saques cuenta, porque si sacas cuenta, primero le estás hablando a Dios la sobra. Darlo y tú vas a ver el principio que nunca Dios te va a dejar desamparado. Lo demás se multiplica. ¿Sabes por qué? Porque das el 10% para el reino de los cielos y te quedas con el 90%. Lógicamente, con el 90% tienes que ser buen administrador. Aleluya. No, Dios no tiene culpa de eso. Tienes que ser proactivo, una gente diligente, prolijo. Pero ese que tú das para el 10% lo estás, guardando en la cuenta celestial. Cuando llegues a la presencia de Dios, Dios va a saber
tú vas a ver dónde tú tenías tu corazón. Prioriza a Dios en las decisiones. No tomes decisiones a lo loco. Prioriza a Dios en las finanzas. Amén. Las primicias al inicio del año son una declaración profética. Señor, este año no lo controlo yo, lo controlas, lo gobiernas tú. No se trata de cantidad, sino de honra. Lógicamente, si tú no tienes, porque imagínate tú que tú ganes una y digas, no voy a dar esto. Es una limosna, no de eso. Pero si no tienes, mira la ofrenda de la viuda. Dios ve el corazón. No se trata de presión, sino de fe. No se trata de obligación, sino de reconocimiento. En Primera de Reyes terminamos ya con esto, con este mensaje de hoy. ¿Cuántos han aprendido algo? 17 al 16 cuenta una emotiva historia que concatena con el tema o conecta con el tema que estamos tratando. La viuda de Sarepta tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite. Humanamente eso era el final, su único y escaso recurso. Pero Dios le... Hay mucha gente que han llegado, y a mí me pasó en cierta ocasión, que lo único que tenías en el bolsillo, Dios te dice, dalo, y lo das, e inmediatamente después Dios lo multiplica. Amén. Pero Dios le pidió que hiciera primero una torta para el profeta. Ay. Cuando ella puso a Dios antes que su necesidad, la harina no escaseó y el aceite no menguó. Amén. El milagro no comenzó en la vasija, comenzó ¿dónde? En la prioridad correcta. En la sujeción. Te lo voy a leer ya para... Permítame leerte este pasaje. Primera de Reyes 17, 12, 16. Entonces él se levantó, ¿quién? Elías. Y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, fue casualidad. Que Elías llegó allí, estaba la mujer agarrando leñitas de casualidad. Y cuando y Elías le pidió un vaso de agua. Cuando ella iba a traérsela, porque a veces le damos a Dios lo fácil, aunque había sequía. Elías le dijo, la volvió a llamar, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tus manos. Ay, se puso dura la cosa. Hay quien cuando gana poquito, da así, ya, da Dios, pero cuando gana mucho, cuando entra un dinero prominente, ahí es donde hay que verte a ti, si de verdad te vamos a Dios. Ahora, ella le respondió, vive Jehová tu Dios. Porque era una viuda extranjera. Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora que cogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, lo comeremos y luego moriremos. Ese era lo último que le quedaba a la viuda. Después, ten cuidado de lo que tú confiesas en momentos de crisis, porque moriremos. Después se murió el hijo, pero gracias a Dios que ella había puesto las prioridades en orden, y al poner las prioridades en orden, el profeta se quedó en la casa, y cuando el hijo murió, Dios lo resucitó a través del profeta. Si ella no le hubiera dado lo primero a Dios, se hubiera muerto el niño y ella después. Porque se hubiera muerto de inanición, de hambre y de tristeza también. Entonces Elías le dice, no tengas temor, confía en Dios. Ve y haz como has dicho. Era Dios quien le estaba hablando directamente a la viuda. Autoridades delegadas. Profeta humano. Elías tenía un resabio tremendo. Era alguien de un carácter. Le cortó la cabeza a todos los 300 profetas ahí. Le cortó el mismo. No tengas temor y ve y haz como has dicho. Pero hazme con ellos primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, pidiendo especificaciones, y tráemela. Después la harás para ti, y para tu hijo. Cualquiera hubiera dicho, este manganzón que yo voy a... Este es para mi hijo, que yo voy a dar lo que me dé mi hijo. Ten cuidado con eso.
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él y ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina en la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. ¡Aleluya! Dios cumple su promesa. Pero no leí el primer versículo de este capítulo, intencionalmente. Después que se secó el río donde estaba Elías, que los cuervos le traían carne, Dios le habló lo siguiente. Primera de Reyes 17:8. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta. ¿A dónde lo mandó Dios? A Sarepta de Sidón, y vive allí mientras esté la sequía. Ahí le he ordenado a una viuda que te sustente. La viuda no sabía eso, pero Dios había tratado con su corazón. Dios está tratando con tu corazón porque quiere bendecirte. Dios podía haber mandado a Elías a un lugar más opulento, con recursos sostenibles para toda la sequía, y no donde estaba una pobre viuda. Pero Dios lo que perseguía no era solo alimentar al profeta, sino sustentar a la viuda. ¡Aleluya! Cuando Dios es lo primero, el corazón descansa, el futuro se ordena, la provisión llega en el tiempo correcto. Ponte de pie, amada iglesia. Las primicias no son para enriquecer a Dios, son para alinear nuestro corazón a Él. El año no se asegura con planes, se asegura con prioridades correctas. Este año podamos decir con hechos, no con solo palabras: Dios, tú eres primero, y todo lo demás vendrá después. Aleluya. Hoy te invito a dar hoy yo te invito no a dar por costumbre, ni por emoción, ni por presión. Si Dios no te ha ministrado el corazón hoy, no traigas nada. Yo estuve en un lugar una vez que estaban ahí, iglesia donde yo estaba, la única que estuvimos después de esta, después fueron pastores asociados, y yo lo sentí porque vi que era una manipulación. Y le pedí a Dios, y no me paré, no me interesa quién. Hay gente que se pararon ahí hasta por cumplir. Usted no haga eso por presión ni por cumplir. Hágalo por entrega al Señor, porque ha reconocido que Dios es lo primero para tu vida. Cuando tú reconoces esto, te voy a decir, Dios irá delante de ti abriendo camino, poniendo el favor en ti. Y aunque haya escasez, Él dará provisión. Y aunque haya guerra, Él te defenderá. Hoy te invito a no dar por costumbre, ni por emoción, ni por presión. Te invito a poner a Dios en el lugar que le corresponde. Hay muchos que ya lo dieron. Gloria a Dios. Han dado ya las primicias. Otros la van a dar hoy. Otros no la van a dar. Yo no te juzgo. Yo no te juzgo. Pero sí estás diciéndole a Dios dónde está tu corazón. Otros no tienen. Pero te voy a decir, si de lo poco que tú tienes, ¿qué le dio a aquella viuda? Yo te voy a decir, si de lo poco que tienes, tú honras al Señor, te voy a decir, verás la mano de Dios sustentándote.
Porque es fácil dar cuando te sobra. Como dijo Cristo, esta viuda, a todos dieron lo que sobra, pero esta dio con el corazón. Si este año deseas orden donde hubo confusión, paz donde hubo ansiedad, provisión bajo la voluntad de Dios, entonces el llamado es claro: pon a Dios primero. Si en tu corazón reconoce que has dejado a Dios para después, si entiendes que este año necesitas comenzar bajo la dirección, bajo el gobierno de Dios, ponte en pie. Bueno, estás de pie.